¿Conoces esa sensación? Entras en una oficina, la de tu equipo, y notas que algo no va bien. Un equipo que hace 6 meses era, no sé, una máquina de ideas, pura energía, ahora parece que se mueve a cámara lenta. Hay apatía, la gente está con la mirada perdida, simplemente cumpliendo. Y te preguntas, ¿qué demonios ha pasado? ¿Se ha agotado la gente? ¿Han perdido la chispa? Pues bien, para la charla de hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos fascinantes que proponen una respuesta bastante radical. La misión es bucear en la neurobiología de la motivación. Queremos entender cómo ciertos estilos de liderazgo, especialmente el famoso micromanagement, pueden llegar a impactar literalmente a nivel físico el cerebro de un equipo, hasta el punto de apagarlo. Exacto. Y lo que más me impacta de estas fuentes es que cambian el foco por completo. La idea central no es que tengamos malos empleados, sino, bueno, entornos laborales que el cerebro interpreta como una amenaza, como si en lugar de un jefe tuvieran delante a un depredador, vaya. Hoy vamos a conectar conceptos que suenan muy etéreos, como la actitud, con la química cerebral más pura y dura, el cortisol frente a la dopamina. Vamos a descubrir por qué un equipo se apaga a nivel biológico. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la palabra clave, actitud. Siempre se habla de tener una buena o mala actitud, pero es una idea muy vaga. ¿Qué es realmente según estos análisis? Pues lo interesante es que lo plantean no como algo estático, sino como un sistema dinámico, un bucle, una especie de pescadilla que se muerde la cola. Lo llaman el modelo de circularidad y tiene 3 componentes que vayan juntos. A ver, ¿cuáles son? El primero es el componente cognitivo. Son básicamente las creencias que tenemos, la historia que nos contamos. Por ejemplo, este proyecto es un marrón imposible. O, y esto es clave para hoy, mi jefa no confía en mí. Vale, lo que pensamos, la vocecita en la cabeza. Exacto. Y de esa vocecita nace el segundo elemento, el componente afectivo. Son los sentimientos que brotan de esas creencias. Si creo que no confían en mí, ¿qué siento? Pues frustración, ansiedad, puede que hasta un poco de rabia. Entiendo. Y me imagino que el tercer componente es lo que hacemos cuando nos sentimos así. Precisamente, es el componente conductual, nuestras acciones. La persona que piensa que el proyecto es imposible y se siente frustrada, ¿qué hace? Pues empieza a procrastinar. El que cree que su jefa no confía en él, empieza a evitar las reuniones, deja de proponer ideas, se vuelve invisible. Vale. Entiendo las creencias, los sentimientos, pero ¿no es un poco exagerado decir que eso determina todo lo que haces? Mucha gente se siente frustrada y sigue cumpliendo, ¿no? Es una buena pregunta. No es determinista al 100%, claro. La gente cumple con sus mínimos. Pero lo que cambia es el extra. Cumples, sí, pero ¿propones esa idea nueva en la reunión? ¿Te quedas 10 minutos más para ayudar a un compañero que va de cabeza? Ahí es donde el bucle negativo se hace visible, en la ausencia total de proactividad. La conducta de cumplir y callar refuerza la creencia inicial, lo que a su vez alimenta la frustración. El bucle se cierra y se hace más fuerte. Es un círculo vicioso en toda regla. O podría ser uno virtuoso, claro. Pero, ¿qué le da la energía a este motor? ¿Qué es lo que hace que el bucle gire? La motivación. Las fuentes la describen de una forma muy potente. Es el combustible biológico del bucle. Es lo que convierte una postura mental en acción sostenida. Sin motivación, la mejor actitud es solo una buena intención. Y con una motivación basada en el miedo, ese círculo vicioso se acelera y puede devorar a un equipo entero. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los documentos afirman algo que me parece brutal. El cerebro social procesa las amenazas de la oficina, una mala crítica, que te ignoren, con la misma intensidad que las amenazas físicas, como si tuvieras un león en la sala de reuniones. Es que a nivel neurológico el león está ahí. Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la tribu, y el mayor peligro era la exclusión social. Ser expulsado era una sentencia de muerte. Por eso, estas amenazas activan las alarmas más primarias. Y para entender esto, el modelo SCARF de David Rock que detallan es como el manual de instrucciones del cerebro social. SCARF, vale, un acrónimo. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. Imagina que llevas semanas liderando un proyecto y de repente tu jefe te lo quita, se lo da a un compañero.
Sin explicaciones, ¿cómo activaría eso el modelo SCARF? Perfecto ejemplo. Empecemos por la S, de estatus, nuestro sentido de importancia. Que te quiten el proyecto es un golpe directo a tu estatus. Se siente como una humillación. Y el documento es muy claro. Esa sensación activa los mismos circuitos neuronales que el dolor físico. Literalmente duele. Duele, sí. Y luego está la incertidumbre, la C de certainty, certeza. Exacto. Tu cerebro entra en pánico porque no puede predecir el futuro. ¿Por qué me lo han quitado? ¿He hecho algo mal? ¿Está mi puesto en peligro? Esa ambigüedad dispara la producción de cortisol, La hormona del estrés. la misma. Y tu cerebro empieza a consumir una cantidad ingente de recursos intentando encontrar una respuesta. Vale, estatus y certeza por los suelos. Y llegamos a la A de autonomía, que creo que es el meollo de esta conversación. Es el núcleo duro, sin duda. La autonomía es nuestra percepción de control. En tu ejemplo, la pérdida es total. Ya no decides nada. Y aquí la fuente es explícita y demoledora. El micromanagement apaga la creatividad. No es una metáfora, es un ataque directo a nuestra corteza prefrontal. Espera, esa es la parte inteligente del cerebro, ¿no? La que planifica, resuelve problemas, la sede del CEO. La mismísima. Cuando percibimos una pérdida de control, el cerebro entra en modo supervivencia. El sistema límbico, el cerebro emocional, toma el control y le dice a la corteza prefrontal: oye tú, la lista, ahora no estamos para pensar. Estamos bajo ataque. Cierra el chiringuito. Me recuerda a un trabajo que tuve donde mi jefe tenía que aprobar hasta el asunto de los correos. Te juro que llegó un punto en que dejé de pensar por mí mismo. Me convertí en un robot. Es exactamente eso, ¿no? El cerebro dice: ¿para qué me voy a esforzar si al final van a decidir por mí? Has dado en el clavo. Es el ahorro de energía más lógico del cerebro. ¿Para qué malgastar glucosa en pensar si mis pensamientos no sirven? Y el modelo SCRF sigue. La R es de relatedness, relación. Sientes que te han dejado de lado. Eso reduce la oxitocina, la hormona de la confianza. Y finalmente, la F es de fairness, equidad. La justicia. Claro, sientes que es profundamente injusto. Y no es una injusticia abstracta. El documento usa un término fascinante: asco biológico. Espera, asco biológico. Suena muy fuerte. ¿Te refieres a esa sensación en el estómago cuando ves algo que no es justo? Justo esa. Es una reacción visceral, del mismo sistema que nos previene de comer algo en mal estado. El cerebro nos grita: esto es tóxico, aléjate. Es una descripción potentísima. Entonces, resumiendo, el micromanagement no es solo un estilo de gestión pesado. Es que es casi un riesgo laboral, pero para el cerebro. Ataca la autonomía de frente, pero de paso pisotea el estatus, aniquila la certeza y genera una sensación de injusticia. Es una tormenta perfecta de cortisol. Una tormenta que apaga la parte más evolucionada del cerebro de tu equipo. Exactamente. Creas un entorno cerebralmente hostil. Y las consecuencias son inevitables y además contagiosas. Y ahí es donde las fuentes introducen otra metáfora muy visual. Cuando el cerebro está bajo esa amenaza constante, se vuelve vulnerable a lo que llaman el virus de la actitud. Sí, es una forma muy gráfica de describirlo. No es un virus de verdad, claro, pero se comporta como uno. Y los documentos describen varias cepas que seguro que nos suenan a todos. A ver, vamos a ver los síntomas. ¿Cuál sería el primero? El primero es el resistente al cambio. Esa persona que ante cualquier nueva idea suelta un «eso aquí no va a funcionar». No es solo que sea una persona terca. Desde la neurociencia es una reacción de un cerebro que busca a la desesperada la seguridad de lo conocido. Claro, busca tierra firme en medio de la tormenta. Exacto. Si ya está inundado de cortisol por la falta de certeza, cualquier cambio es una amenaza más. Entendido. Otro. La cepa: este no es mi trabajo. Es la consecuencia directa del ataque a la autonomía. Si me tratas como una pieza de un engranaje, mi implicación se va a limitar a mi descripción de puesto. Ni un milímetro más. La proactividad, la iniciativa, esas son funciones de la corteza prefrontal, y ya hemos dicho que está cerrada por amenaza. Y luego está el clásico, el pesimista. El que siempre encuentra el pero. En un entorno donde la recompensa es sistemáticamente frustrada, el cerebro aprende a no esperar nada bueno. El pesimismo se convierte en un mecanismo de defensa para evitar la decepción. Es pura neuroquímica de la desesperanza. Y el último que mencionan, el no comprometido. El que nunca asume la responsabilidad y siempre busca un culpable. Es un síntoma de manual de falta de seguridad psicológica.
Si en el pasado un error fue castigado de forma desproporcionada, un ataque al estatus, el cerebro aprende una lección muy simple. ¿Admitir un fallo es peligroso? ¿Y se crea una cultura de la culpa en lugar de una del aprendizaje? Justo. La prioridad pasa a ser protegerse, no resolver el problema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tenemos un equipo infectado que en realidad es una respuesta biológica a un entorno amenazante, ¿cómo se combate? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto principal, lógicamente, es restaurar lo que el veneno destruyó, la autonomía. Y para ello, las fuentes nos presentan otra teoría fundamental, la teoría de la autodeterminación. Sostiene que para tener una motivación duradera necesitamos satisfacer 3 necesidades psicológicas básicas. Son como vitaminas para el cerebro. Vale, ¿cuáles son esas 3 vitaminas psicológicas? La primera, por supuesto, es la autonomía, sentir que tenemos voz y voto. La segunda es la maestría o competencia. Necesitamos sentir que progresamos, que somos buenos en lo que hacemos. Y la tercera es el propósito, sentir que nuestro trabajo importa, que estamos conectados a algo más grande. Entiendo. Y esto nos lleva a la idea más potente para un líder. Es un cambio de paradigma total. El líder no motiva a la gente. Eso es imposible. La motivación es interna. El líder construye el entorno para que el cerebro del colaborador elija motivarse. El líder es, y me encanta esta definición del documento, un arquitecto de entornos. Arquitecto de entornos. Suena genial, pero es un poco abstracto. ¿Cómo se construye esa arquitectura en la práctica? La síntesis final nos da 3 pilares muy concretos. El primero, crear seguridad psicológica. Es básicamente gestionar activamente los factores del modelo SCARF para minimizar el cortisol y maximizar la oxitocina. Por ejemplo, dar feedback constructivo siempre en privado para proteger el estatus o ser transparente para aumentar la certeza. Pequeños gestos que le dicen al cerebro, tranquilo, aquí estás seguro. Puedes bajar la guardia y volver a encender la corteza prefrontal. ¿Entendido? Minimizar la amenaza. Segundo pilar. Dar claridad estratégica. Esto está diseñado para alimentar el sistema de dopamina. Y aquí hay un matiz crucial. La dopamina no es la molécula del placer, como se suele decir, sino de la anticipación de la recompensa. Es el motor que nos impulsa. Es la motivación de seguir, no el premio final, como cuando refrescas el móvil esperando una notificación. El chute no es el mensaje, es la expectativa. Exactamente. Por eso un líder eficaz no pone una meta enorme y lejana, define hitos claros y alcanzables. Cada hito conseguido genera un pequeño chute de dopamina que mantiene al cerebro enganchado, diciendo, venga, a por el siguiente. Y el tercero sería conectar todo esto con algo más grande. Exacto. Alinear con un propósito. Se trata de conectar lo que el equipo piensa y siente con un objetivo que trascienda a la simple tarea. Cuando una persona entiende por qué su trabajo importa, a quién ayuda, su cerebro encuentra una fuente de motivación intrínseca que es infinitamente más poderosa que cualquier bonus. O sea que, en resumen, para reactivar a ese equipo apático del principio, no valen los discursos ni a veces el dinero. De hecho, me llamó mucho la atención la paradoja de los incentivos que se menciona. Ah, el efecto de sobrejustificación. Es fascinante. Es que lo cambia todo. O sea que si me pagas un bonus por algo que ya me encantaba hacer, como una tarea creativa, mi cerebro empieza a pensar que lo hago por el dinero. Y si de repente me quitas el bonus, de repente ya no me gusta tanto. Has matado la motivación original. Exacto. Has apagado la chispa interna al reemplazarla por una externa. Por eso, el cambio real, el único sostenible, es un cambio de rol del líder. Pasar de ser un controlador a ser un habilitador. Dejar de gestionar gente para empezar a gestionar el entorno en el que esa gente trabaja. Esa es la gran conclusión, ¿no? Sí. Se trata de reconocer la realidad biológica de nuestro cerebro. No es filosofía de gestión, es fisiología pura y dura. Al enfocarse en construir un entorno rico en autonomía, claridad y seguridad, un líder permite que la corteza prefrontal de su equipo se reconecte y vuelva a hacer lo que mejor sabe, innovar y resolver problemas. Dejas de ser un microgestor para convertirte, como decíamos, en un arquitecto cerebral. Es una idea muy potente para terminar. Y nos deja con una última reflexión, casi una pregunta incómoda, que proponen las fuentes. Plantean que el primer paso del antídoto es que el propio líder reconozca su parte de responsabilidad en el problema. Y esto lleva a una pregunta final para que cada cual se la lleve a casa. Y es que si la autonomía es tan fundamental para el rendimiento del cerebro,
Y el micromanagement es tan neurológicamente tóxico. ¿Qué mecanismos de nuestras estructuras corporativas no solo inhiben esa autonomía, sino que a menudo recompensan y promocionan a los líderes que lo ejercen? Y sobre todo, ¿por qué esos líderes suelen ser los últimos en darse cuenta del daño cerebral que están provocando a su alrededor?